Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia, en la clase A de coches modificados. Y lo que les voy a mostrar a continuación es una pelea de 1 contra 1 que tuve con el piloto del Porsche 914 de 1970, demostrando que para poder disfrutar de Forza no hace falta que se llene la parrilla de muchos coches, sino solo hace falta pilotos de calidad y buenas configuraciones. Y yo voy a correr con el BMW M5 del 2003 con una configuración estupenda que les comparto como siempre en la descripción de este video. Estoy usando su motor de serie, un increíble motor V8 cilindros de 4.9 litros aspirado y con todos los ajustes de carrera necesarios para que sea competitivo en esta categoría tan reñida. Y como puedes ver, muy pronto, apenas en el primer giro, quedamos el Porsche 914 y mi persona quedamos en la pista para pelearnos el liderazgo y la victoria en este circuito que es muy demandante y exigente, no solo con el tema de la maniobrabilidad, sino también con los coches, que se les castiga mucho porque hay que llevarlos al límite constantemente en cada rotación para no perder estabilidad y para poder ser rápidos en las curvas. Y este sector en particular, esta etapa del circuito, es una de las más complejas. Ahí me voy justo al límite entre el cono y el límite del asfalto y me salvo de la sanción por sacar las gomas fuera. Menos mal que pude regresar a la pista y no me llevé los conos, porque también me hubiesen frenado muchísimo y me hubiese complicado la pelea. El compañero que va en el Porsche 914 tiene muchas ventajas al conducir este vehículo clásico compacto. Primero, la estabilidad. Segundo, es muchísimo más ligero que el nuestro y a pesar de que no tiene la potencia, no es igualmente poderoso que nuestro BMW M5, el hecho de que sea un coche tan ligero y tan dócil en el ataque de las curvas y que sea más rápido también en la rotación es suficiente como para poder sostener el dominio e incluso ganar la carrera. Así que esta pelea se convierte en una de un peso pluma contra un peso pesado, un bloque grande, súper poderoso, con casi, ya les voy a decir cuántos caballos. Aquí dice en la ficha técnica que tiene casi 450 caballos de potencia y pesa 3.166 libras. Es un monstruo este coche y por lo tanto no va a ser tarea fácil poder conseguir un mejor desempeño en las curvas que el piloto del Porsche. Más sin embargo, tengo la ventaja en la potencia, en la aceleración y tengo la ventaja en el desplazamiento. Si me mantengo lo suficientemente cerca y lo presiono lo suficiente como para que cometa errores, puede que tenga una oportunidad de llevarme la victoria en el circuito, porque aparte es una carrera muy corta de 10 minutos, de 4 vueltas en total y no puedo cometer errores. Si me salgo de la pista, me puedo despedir de los chances de llevarme la victoria. Así que vamos a ver, me mantengo cerca en su rebufo, se me despega un poco en la salida, luego me recupero en la frenada y en la recta apenas logro descontarle unas milésimas, pero como puedes ver aún no es suficiente como para ponerlo a sudar. Más sin embargo, observo que el compañero está empezando a cometer errores. Tal vez está vigilando mucho más de la cuenta el retrovisor y eso por supuesto que nos da una ventaja adicional. Por eso es que siempre hay que mantener la presión, eso sí, de forma respetuosa, evitar el contacto, evitar los empujones para que esto no se convierta en una pelea sucia o en una guerra campal. La idea es que sea limpio. Si voy a conseguir el rebase, tiene que ser de forma efectiva, sin sanciones y con profesionalismo, que es el concepto principal de este canal. Vamos a ver si lo conseguimos. De hecho, ya le estoy descontando casi 4 segundos a la vuelta anterior. Eso quiere decir que vamos volando y le estamos sacando una ventaja de casi 7 segundos a la tercera posición, al Shelby Cobra. Así que ahora, señores,
queda muy poco para concluir, estamos por terminar la mitad del recorrido y todo se mantiene estático. Tengo que ser muy eficiente y tengo que mantenerme enfocado y ser persistente, no me puedo rendir. Ahí justo en la salida de la curva consigo más desplazamiento y me acerco bastante a la estela y le asomo la trompa, pero freno con anticipación, voy midiendo la carrocería, voy midiendo mi trompa con la parte posterior de ese Porsche para evitar así cualquier contacto innecesario. Aprovecho el rebufo, señores, en grano quinta, voy sumando desplazamiento, consigo un impulso adicional, me voy por el centro y le arrincono allí en el borde y piso el freno bien tarde y por ahora le arrebato el dominio de la carrera. Vamos a ver si puedo sostener la posición, si puedo defenderla, porque ahora viene el sector de curvas donde el Porsche de 1970 tiene la mayor ventaja. Señores, vamos a concluir la segunda vuelta, nos vamos a la penúltima. Por ahora le estoy sacando una ventaja de más de 600 milésimas, pero es muy probable que me vaya a recortar en el corte que se viene en la frenada. Y bajé 4 segundos 941 milésimas a la vuelta anterior, así que el coche va volando, me está respondiendo de forma increíble y estoy muy satisfecho con el resultado de esta configuración. Aún no sé si será suficiente, todavía no podemos cantar victoria. El compañero se acerca, se mantiene pegado a 700 milésimas y en cualquier momento también puede aprovechar el rebufo. Y si es lo suficientemente inteligente, puede esperar el sector del zigzagueo para poder adelantarme. Pero tiene que mantenerse muy pegadito y le estoy sacando una pequeña ventaja en este sector. Parece que voy a poder conseguir la victoria si esto sigue así y si no cometo más errores. ¡Upa! Y tuve que frenar muchísimo y el compañero también se fue largo y creo que se fue contra los conos. Así que vamos a ver qué pasa cuando sigo descontando tiempo valioso a mi vuelta anterior, lo que significa que cada vez voy más rápido. También con el consumo de combustible el coche se hace más ligero y se hace más veloz, así que tenemos que aprovechar esa ventaja adicional. Vamos a ver qué sucede cuando el compañero regresa a la pelea. Ahora se pone nuevamente a 400 milésimas por detrás. Entramos en el sector de zigzagueo, que es el más peligroso, donde puedo precisamente perder la ventaja, perder el dominio, pero el compañero parece que no lo está aprovechando, parece que ya va muy presionado. Vamos a ver qué pasa en la transferencia. Uy, casi me salgo y el compañero del Porsche se sale y perdió así toda la ventaja y abandona la carrera frustrado. Y aquí vemos la repetición en la cámara del compañero del Porsche. En el momento cuando se estuvo acercando bastante, estaba girando mucho mejor en la transferencia de las curvas y de hecho salió con buen impulso, pero lamentablemente en el próximo giro es donde pierde concentración y se le va larga la frenada, se sale del límite de la pista y pierde el control y se le trompea el coche. Y se hizo de noche en Virginia y estamos concluyendo la carrera. Upa, y me salgo ligeramente de los límites de la pista. Ya vengo paseando porque desde que abandonó el compañero del Porsche tengo una ventaja aplastante en relación a los otros competidores, así que no voy para nada preocupado. Voy disfrutando del paisaje, voy disfrutando del sonido metálico de los tubos de escape de este hermoso coche, que sin duda se disfruta mucho en cuanto a potencia y maniobrabilidad. No es el mejor BMW que he probado hasta la fecha, pero considerando que es un coche del 2003, un sedán, que no es propiamente un coche deportivo, la verdad es que su desempeño con esta configuración le sienta bien y se conduce estupendo, que es lo más importante, así que súper recomendado para todos ustedes. Hago una pequeña celebración, busco volcar el coche y lo consigo dando vueltas de felicidad. Terminamos la contienda escalando 2 posiciones y llevándonos la victoria, derrotando así al compañero del Porsche 914 de 1970, que tiene un desempeño fenomenal y que me animo e incluso a crear una configuración en esta categoría de ese coche para probarlo próximamente. Y ya sabes que en la descripción del video te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas probar en esta clase antes de que se actualice la temporada. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!